Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto de saludarles. Estamos acá en un nuevo capítulo del podcast de Estación O'Higgins para hoy día tener un invitado muy especial porque por fin, después de muchos capítulos, llegamos a este fenómeno social, antropológico, cultural, como usted quiera llamarle, que se llama el fútbol. El camino es la recompensa, decía Oscar Washington Tabárez, famosísimo entrenador uruguayo de los últimos tiempos de la selección del país, ¿no es cierto?, sudamericano. Y nos acompaña el que actualmente es el preparador de arqueros de nuestro Club Deportivo O'Higgins, don Federico Martín El Doyen Saldaña, así que un gusto tenerlo esta tarde con nosotros. Bueno, muchas gracias, el gusto es mío. Bueno, muy contento de estar aquí con ustedes para poder conversar de fútbol y muchas cosas más si el tiempo y el momento nos deja. Le aseguro que así va a ser, Muy así bien. que no hay ningún problema. Vamos a partir con la presentación de la biografía, como siempre lo hacemos. Nuestros duendes investigan todo, así que probablemente encontrarán información que esté escondida por ahí. La vamos a decir igual, así que no hay ningún problema. Muy bien. Don Federico Martín El Doyen Saldaña es un exfutbolista uruguayo, nacido en Fray Ventos el 25 de junio de 1977. Exacto. Se destacó como portero y tras su retiro como jugador sigue radicado en Chile, Sí. por supuesto, y ha desarrollado una carrera como el preparador de arqueros en nuestro país. Su trayectoria como jugador parte nada más ni nada menos que del Club Atlético Peñarol de Uruguay. Exacto. Se formó en las divisiones juveniles del Club Atlético Peñarol y fue en este club donde debutó profesionalmente en 1999 y jugó en el primer equipo hasta el año 2005. Exacto. ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Durante su tiempo en Peñarol participó en 6 ediciones de la Copa Libertadores. También obtuvo varios campeonatos nacionales con el equipo. Clausura 1999, 2000, 2003. Un campeonato uruguayo en 1999 y el 2003 y torneo clasificatorio 2001-2002. Dejó Peñarol en 2005 siendo cedido en préstamo a la Universidad de Concepción, Al sur de Chile. al sur de Chile. Estudié allá, así que... ha expresado siempre que Peñarol es su casa, que pasó muchos años ahí, incluyendo sus años en las juveniles también. Exacto. ¿Cierto? Sí. En el 2005, en la U de Conce, tuvo un periodo bastante exitoso, ese equipo de la U de Conce particularmente. Logró la Copa Chile en 2008-2009. Pero un equipo tan nuevo como ese Exacto. fue un gran hito. El Gran O'Higgins de Rancagua el 2010, ¿sí? Unión Española 2011, y de ahí viene un viaje a Bolivia, Universitario de Sucre, para fichar ahí en mayo de 2012. Sí. Estuvo una temporada y después fue a Guavirá en Bolivia también. Montero. A comienzo de septiembre de 2013. Y el retiro oficial aparece como fecha el 1 de julio del 2015. Exacto. Federico formó parte del plantel de la selección uruguaya en la Copa Mundial del 2002. Sí. Tuvo una participación con la selección uruguaya en un partido amistoso contra Singapur el 21 de mayo del 2002. Singapur. Gira previa a ese mundial. No, ese mundial. Sí. No, si nuestros duendes me aplican la información. Como preparador de arqueros, después del retiro, hay varios clubes en el currículum. Tenemos acá Coquimbo Unido, Sí. Audax Italiano, Deporte Antofagasta como entrenador asistente. Sí. Segundo entrenador asistente. Sí. Curicó Unido, Universidad de Concepción, el año Sí. 2024. Exacto. Y actualmente, como preparador de arqueros en el primer equipo de O'Higgins acá en Rancagua. El capo de provincia. Por supuesto. Radicado allá en Chile totalmente, Sí. en la ciudad de Rengo. Exacto. Mire usted, pues. Sí. Vamos a partir por los orígenes, Federico. Muy bien. Fundado en 1891 por ferroviarios ingleses, el Club Atlético Peñarol es uno de los clubes más antiguos y tradicionales de América. Conocido como los Carboneros por sus orígenes, es un gigante del fútbol continental y yo diría que reconocido también a nivel mundial, tanto por las Copas Libertadores, las 5 que tiene, como las 3 Copas intercontinentales que se disputaban, ¿no es cierto?, hasta que se inventó el famoso Mundial de Clubes. Sí. Se disputaba un equipo sudamericano Libertadores con el campeón de la Copa. En un inicio partido ida y vuelta, Sudamérica y Europa, y después se llevó un partido solo a Tokio, A Tokio, Japón. Japón. Y ahora Mundial de Clubes. Sí. De hecho, llevaron a Tokio, por si la gente no se acuerda, esto es una Copa Interamericana que jugó Colo-Colo con Cruzeiro.
cosas que pasan con la FIFA y otras cosas. Ya. Peñarol, bueno, como muchos clubes, ¿no es cierto?, uruguayos y en Sudamérica particularmente, fue el mejor club sudamericano del siglo XX. Es un reconocimiento muy importante. Exacto. Simboliza la garra charrúa, resiliencia, espíritu combativo del pueblo uruguayo, con un profundo arraigo popular. Considerando todas estas condiciones, historia, todo lo que significa esto, ¿cuál es el significado más profundo de Peñarol en la vida de don Federico del Valle? Tú lo dijiste, para mí es mi segunda casa, porque mi primera casa es la de origen, mi familia, pero es mi segunda casa. Y más allá de lo deportivo, de lo que uno aprendió, lo que jugó, lo que pudo haber ganado, lo que pudo haber perdido también, valoro y destaco el haber aprendido muchas cosas como persona, como ser humano, en base a eso que tú marcaste, el origen obrero y popular que tiene el club, de sacrificio, de voluntad, bueno, está el dicho de el ganar siempre a lo Peñarol, con el último aliento, y eso creo que es lo que yo valoro y lo que más me quedo, más allá, y lo repito, más allá de alguna vuelta olímpica, alguna medalla más o alguna medalla menos. Para mí fue uno de los pilares de lo que, bueno, uno ya está grande ahora, de lo que ha sido mi vida, de poder haber criado mis hijos, mi familia, pienso yo, con buenas bases y con buenos cimientos. Bueno, hay equipos que han sufrido con Peñarol, esto es batallar hasta el último. Y aquí en Chile hubo 2 Copas Libertadores ganadas con eso. Cobreloa sufrió eso y América de Cali fue el otro. Eso para nosotros es ganar a lo Peñarol. Toda la gente pregunta, ¿qué es ganar a lo Peñarol? Y es eso, con el último suspiro, con el último aliento, cuando ya no queda nada, encontrar ese espacio y ese momento para poder llevarse el triunfo. Yo vi esos 2 partidos, por si acaso. Fernando Morena con Cobreloa, el gol que le hace. Exacto. Y después la América de Cali, que supuestamente venía mejor, pero ya sabemos ya. Hay una frase atribuida a Galeano, que también es ocupada en la película El secreto de su ojo del año 2009, una gran película esa también, que dice que uno puede cambiar de todo, de casa, de cara, de familia, de novia, de religión, de Dios, pero hay una cosa que nunca va a cambiar: el equipo de fútbol. Nunca. Los colores nunca. Yo estoy de acuerdo, pero mandar una carta así para el 14 de febrero sería complicado, probablemente para el Día del Amor, pero totalmente de acuerdo con eso. El deporte, el fútbol en Uruguay es sagrado. Cosa que si revisáramos el clásico Uruguay de Peñarol con Nacional. Sí. El termómetro del país. Ya. Es sagrado. Por supuesto. Lo que es Peñarol Nacional, el clásico uruguayo y lo que es la selección. Una pregunta: ¿hay alguno que no termine con trifulca o pelea de ese clásico? ¿Hay alguno que no ha terminado No, así alguna vez? No es clásico, sino. Ya. ¿Tú participaste en una de esas? Sí, una muy grande y muy recordada. Sí. Bastante caro nos salió, pero bueno. Pero valió la pena igual. Van a empezar a buscarlo en YouTube, si no sé lo que va a pasar ahora, pero sí, yo lo recuerdo, por eso lo estoy preguntando. Mira, hay un fenómeno importante en Chile, puesto que hemos tenido generaciones bastante buenas en fútbol, y como que la gente se prende, pasó con la selección de, ¿no es cierto?, que fue el Mundial de Francia 98. Sí. Y luego viene esta generación dorada que, a juicio de muchos técnicos nacionales, se juntó naturalmente, pero hubo manos de otros técnicos inferiores, como el caso de Zulantay, que le llevó, ¿no es cierto?, un desarrollo mayor. Sí. Pero como que la pasión aparece ahí, cuando la selección empieza a tener un éxito que es distinto, ¿no es cierto? Recuerdo que en ese proceso posterior, Juvenal Olmos prometió un nuevo camarín, se consigue un empate con Argentina, 2-2, quedamos perdiendo 2-0. Pero como que la pasión o la referencia con el fútbol no es igual. Pensando en Uruguay, por ejemplo, quizás no se percibe de la misma forma. ¿Qué le falta al medio o a la sociedad chilena para que la pasión tenga una permanencia, digamos, que no sea desinflada por que nos fue mal, que bajamos, que perdimos con Venezuela, estos partidos, que quedamos último eliminatoria?
¿Qué faltaría para que el fútbol tenga esa presencia tan apasionada como está en Uruguay? Yo creo, a forma de pensar, creo que hay una pequeña diferencia en lo que es el fútbol es el deporte rey del mundo, ¿verdad? Pero como digo yo, en Uruguay, en el Río de la Plata, el fútbol es una forma de vida, ¿no? Se vive, se mama como eso. Y pienso que en Chile, obviamente que es el deporte más importante, pero no sé si se vive con la pasión de que sea lo fundamental, que sea algo lo principal. Creo que se vive con pasión, como es el fútbol, pero como un deporte. El uruguayo lo vive como una forma de vida, como en ganar o perder es todo, porque también para nosotros es quiera o no, es una tarjeta de presentación a nivel mundial. Y bueno, y después ya con el tiempo también la identidad, que nos ha tocado al fútbol uruguayo tener siempre una identidad y que hasta el día de hoy no nos hemos apartado. Y eso capaz en Chile no ha sido de tal manera de que el fútbol chileno tenga una identidad propia, donde no se aparte y que le marque el camino. Ha sido un poco más dócil en ese tema, donde han venido diferentes tipos de entrenadores, han variado en su sistema, en sus formas de trabajo, han podido mejorar cosas, a veces también no se pueden mejorar, pero creo que el fútbol uruguayo la gran ventaja es que tiene una base y que lo ha respaldado la historia y eso lo hace tener, como digo yo, buenos cimientos, buenos pilares y trabajar de forma un poco más segura, sabiendo de que el pasado le ha dado también cierto logro y cierta presencia a nivel mundial. Entonces marca un poco más la diferencia de que siempre el volver a estar en la competencia mundial, obviamente hemos pasado también momentos malos, pero siempre tarde o temprano vuelve la selección a estar en el primer plano, en competir, en pelear cosas, pero creo que pasa más que nada por eso, de cómo se vive el fútbol en realidad, no como un deporte, sino como una forma de vida y como algo primordial como te dije antes, es el termómetro de la sociedad. El país a veces camina de acuerdo a un resultado de un clásico o de acuerdo a un resultado de lo que obtiene o no obtiene la selección uruguaya. En este caso yo soy de Peñarol, es como dice el dicho, es todo diferente. Ganó Peñarol y subirse al bus es diferente, el guarda lo recibe diferente, y son termómetros y se vive así. Es como la marraqueta y el café en la mañana ahí cuando... Exacto. Exacto. Pero respecto a lo que mencionaba Federico, hay un fenómeno importante porque el hincha chileno es como que tiene mala memoria, en general. Es muy resultadista. Sí. Pero si uno ve el 70, por ejemplo, Chile fue al Mundial del 74, después fue el 82. Sí. Además no estaba la cosa. O sea, en el 86 perdimos con Paraguay acá, el partido de repechaje, quedamos fuera de ese Mundial. Y después vino el fenómeno del Cóndor Roja en el 90, cuando estaba el Mundial de Italia. Esa generación castigada, ¿no es cierto?, queda como un tiempo muy largo cuando Chile no tiene participaciones mundiales, y llega al 98, donde aparece el estilo Nelson Acosta particularmente, y después las selecciones nuestras hasta la llegada de Bielsa, que marca un hito importante. Y él tiene una frase que dice: no me quieras porque gane, quíreme para ganar. Marca una línea importante en cuanto al tema de los procesos. Hay muchos videos de Bielsa, ¿no es cierto?, virales dando vueltas respecto al tema del proceso, mucho, incluso diciendo que hay hasta un componente ético de por medio cuando uno trabaja un proceso de forma correcta. En Chile somos muchos los vivos de Bielsa. Yo a Bielsa lo conocí cuando estaba técnico de Newell's, así que lo conocía de antes que llegara a la selección chilena. ¿Por qué Bielsa caló tan fuerte en la sociedad chilena y termina siendo un elemento positivo o un problema el que a esta altura del partido sigamos siendo tanto los vivos de Bielsa? Yo creo que no tanto quizás por solamente por un estilo de juego, sino que porque hay un concepto detrás de eso que hay muchos que estamos de acuerdo. Claro. Yo creo, y lo digo siempre, que los buenos momentos que vivió la generación dorada, para mí se los debe pura y exclusivamente a Bielsa. Había una gran generación, pero al momento que llega Bielsa es como ordena la casa. Realmente esos jugadores que podían ser claves y fundamentales, como lo fueron en la historia del fútbol chileno y a nivel mundial, como compitieron en los mundiales que le tocó estar a Chile, lo que ganaron, pero creo y soy un convencido que la mano de Bielsa fue clave. No sé si otro lo hubiese logrado.
Después está el otro proceso Zulantay, que los reclutó, que los encontró, como un gran formador. Pero fue la persona indicada y también le dio una forma, un modelo, que es algo de lo que hablábamos un poquito antes, que el fútbol chileno le ha costado, ha tenido diferentes modelos de técnico, muy dispares muchas veces, entonces eso es lo que a veces nos cuesta encontrar la identidad. El futbolista chileno tiene una identidad, que es el buen pie, del ser muy técnico, pero no el juego del fútbol chileno. A eso voy yo, a esa identidad. Y Bielsa la encontró, le dio su identidad, encontró los jugadores apropiados para eso, una gran camada de jugadores muy inteligentes, con grandes capacidades, y le dio el orden que tenía que darle para poder encontrar, potenciarlo, y después obviamente él no puede conseguir esas Copas América y eso, pero dejó la gran base de poder ir a mundiales seguidos, ganar eliminatoria. O lo trabaja con inferiores, por ejemplo, la sub-20, sub-21, la que fuese. Exacto, le dio una identidad, pienso yo, y un orden que necesitaba esa generación, porque podría haber tenido Chile esa muy buena generación, pero si no encontraba capaz esa persona que los liderara, no sé si capaz tenía los mismos resultados. Sí, porque de estilo, si uno piensa en los exitosos de Chile mundiales, tenemos a Fernando Riera, Luis Santibáñez, totalmente distinto. Orlando Aravena, el equipo que le ganó a Brasil la Copa América Argentina 87, también. ¿No es cierto? Sí. Y después Nelson Acosta, que totalmente distinto, claro, elemento muy distinto. Sí. Y ahí está el tema del concepto que siempre se habla del fútbol chileno como jugadores de buen pie, pero algo pasaba en el elemento colectivo que no se lograba quizá un desarrollo distinto. Sí. Chile, en su momento, incluso un tema importante, la gente no lo recuerda esto, pero el equipo que le ganó a Argentina aquí en Chile 1-0 en esa eliminatoria. Gol de Orellana. Gol de Orellana. Sí. No todos los que estaban en la cancha eran de la generación dorada. No. Estaba Pablo Contreras, por ejemplo. Sí. ¿No es cierto? Sí. Entonces, estaba Droguet, que también jugó aquí en el Hugo, Droguet era un buen jugador. Entonces, Vidal entró después. No era solamente hablar de la generación dorada de ese momento como algo ya establecido o puesto, sino que hablábamos de Bielsa como estructura. Y ese fue el trabajo de Bielsa, como digo yo, fue trabajo de cirujano prácticamente. Encaminar esa generación dorada. Si vamos a ese tiempo, yo ya estaba acá, esa generación dorada estaba, pero no estaba enfocada solo en el fútbol. No, claro. Eran otros los problemas o de esos jugadores que se conversaba de otras cosas más de lo que jugaban. Eso yo lo recuerdo. Bielsa fue el que dijo, lo más claro fue, Vidal lo descartó por un tiempo de la selección, sí, por temas extrafutbolísticos, pero eso también a Vidal le dio, encontró una persona que le dijo, no, usted puede ser el mejor, como ha sido uno de los mejores volantes sudamericanos y en su momento del mundo, pero por este camino, no por este otro lado. Entonces eso fue lo que encontró esa generación, y esa identidad y ese líder que los pudo encaminar. En base a eso, y pensando en lo que en Chile ocurrió como fenómeno incluso social, este tema de pensar que el fútbol es una salida incluso económica para muchas familias, ¿cierto? Sí. Yo recuerdo esto particularmente, lo menciono pensando en la pregunta, por un tema de visitar al médico de Santiago. Yo llevé a mis dos hijos a conocer los estadios nacionales, el Monumental, previo a la final que Colo-Colo pierde con Everton. Sí. ¿No es cierto? Y lo que me llamó profundamente la atención es que en el estadio Monumental de Colo-Colo había una cantidad de familias al lado de las canchas viendo los partidos impresionante. Sí. Ya estaba un poco este bichito de pensar en que el fútbol aparecía como una solución. Colo-Colo, la U, en su momento con los temas, ¿no es cierto?, de crisis, bancarrota, pasar a la sociedad anónima, intervenido, todo lo que se quiera. Entonces, muy revolucionado el fútbol chileno de los 90 para adelante en muchas cosas, con el campeonato de Copa Libertadores del 91, que se abrió otro tema exitoso respecto a la llegada de Josic, por ejemplo, sí, como técnico, que marcó otra escuela también respecto de eso. Josic y Bielsa conversaron en Mendoza en un hotel y se hablaba de cómo movían las piezas mientras estaban tomando desayuno, tenedores, cuchara y otras cosas más. Bielsa aprendió de Josic muchas cosas, eso lo reconoció él también. Pero hay un tema formativo, y en esto, Federico, te menciona un elemento que Josic marcó mucho cuando llegó a Chile. En Colo-Colo le preguntó al técnico inferior de Colo-Colo, o alguien le preguntó cuántas veces llegaba al arco contrario, los chiquititos. Entonces fue un partido inferior y Colo-Colo ganó
por decir 3-1, y él le dice al final del partido que llegaron 3 veces. Porque juegan para el lado. Un tema formativo súper importante. Ahí presente en esa crítica encerró una tremenda crítica a un sistema completo, pero es una visión súper interesante. Respecto a ese tema y el, comillas, negocio de la escuela de fútbol que hoy en día hay en Chile, ¿no es cierto? Y bueno, aquí en la región también lo tenemos. ¿Sientes tú que las escuelas de fútbol o el trabajo que las escuelas hacen están realmente orientados para sacar jugadores al medio nacional? Más allá de los clubes profesionales, ¿están orientadas la escuela para poder favorecer que lleguen a clubes, que se desarrollen? ¿O la escuela está como la escuela, es como lo que le pasa muchas veces a los colegios, que yo hago deporte competitivo y tengo deporte masivo? ¿Las escuelas son para fútbol masivo nomás o son para realmente potenciar un trabajo profesional? A ver, yo creo que las escuelas, llegamos a un punto que es bastante conversado y largo para hablar de él. Creo que las escuelas llegaron y encontraron el momento y el espacio para darle a esos niños un lugar donde ir a jugar a la pelota. Pero no sé si un lugar para ir a formarse como un futuro jugador. Porque partimos de la base de que cuando en un lugar uno tiene que pagar, ya no es, a veces la formación se deja de lado. No sé, en Uruguay nosotros, hablando hace poco con un amigo y estábamos conversando por un tema, decía, en Uruguay imposible que vos vayas a cobrarle a un papá una cuota para que el niño juegue en un equipo de fútbol. No, porque es regla que hay equipos de fútbol que tienen sus categorías, sus niños, y los entrenan y los preparan y los forman para que el día de mañana puedan ser profesionales o capaz que no, pero para que aprendan, para que le enseñen. Y a veces cuando las escuelas, en este caso, que no quiero decir tampoco que sea malo, porque ellos lo que hicieron, que está muy bueno, encontraron y vieron que había un espacio que estaba vacío, que es el niño de los 5, de los 6, de los 7, de los 8 años, ese espacio y ese lugar donde vaya a patear una pelota, a correr, a compartir con un compañero, con un niño, pero a veces se ha convertido en cosas muy masivas y al ser tan masivo muchas veces no se le presta la atención que hay que prestarle al niño. Esa es la única verdad. En eso no podemos dejar de lado que hay un contexto cultural país, ¿no es cierto?, que hace que las cosas cambien, no estamos diciendo si buena o mala, cambian nomás. Sí. Y pienso en una entrevista que dio Pablo Aimar hace poco tiempo atrás, donde él hablaba de que ya no está en los países sudamericanos, incluso él habla de Argentina particularmente, siendo los campeones mundiales, pero es muy crítico de eso, de que ya no están los espacios como por ejemplo jugar el picado en la calle. Dice. Entonces no está, el picado en la calle no está. Entonces yo, como futbolista, yo podía hacer un caño porque lo aprendí a hacer en el picado, pero ocurre que ese picado ya no existe. Lo que existe es una escuela de fútbol, o lo que existe son, claro, donde en realidad el niño va a aprender ahí a hacer eso y no lo tiene naturalmente, entre comillas, adquirido en el picado del barrio, ¿no es cierto? Claro. Y eso también nos lleva a un elemento que es un poco más exitista, que ocurre con los futbolistas cuando ya son muy profesionales, ¿no es cierto? Y pasan a ser verdaderos influencers con sus comportamientos, sus conductas, todo. Pero ahí viene el tema de si están capacitados o están, no es capacitado la palabra, están preparados para enfrentarse al éxito o al llegar al primer equipo. Tenemos muchos ejemplos de gente que habla, ¿no es cierto?, que los mayores del grupo, del equipo, le dicen, oye, no te compres el auto todavía. Sí. Este problema de los buenos futbolistas, pero con poca preparación en ese aspecto, ¿cómo lo ves tú aquí en nuestro país? Yo creo que hoy en día, como está el mundo actual, con todas las distracciones que tiene la juventud, no es el jugador de fútbol, no solamente es la juventud, uno mismo, uno como adulto. Partamos del celular y otras cosas más. Yo creo que hoy en día se requiere algo más fino, como digo yo, puede ser los trabajos psicológicos, las atenciones psicológicas a los niños, el poder sacarlos de esos espacios de distracción
y realmente llevarlos a tierra, y que realmente una de las cosas más comunes que se encuentran es muchachos jóvenes que piensan o creen o quieren ser jugadores profesionales, pero no toleran el fracaso, no toleran la corrección. Toman una corrección como un ataque. Sí. Está personalizado, digamos, en vez de entenderlo como una mejora. Hay un montón de cosas que dicen que hoy no te pueden hablar mal, no te pueden hablar fuerte. ¿Y cómo corrige un entrenador de fútbol a un niño, a un joven, en una cancha abierta de fútbol? No le puede mandar un WhatsApp. Le grita. Le tiene que gritar. Y el niño lo absorbe de otra manera. Nosotros capaz, porque somos de otras generaciones, nosotros lo absorbíamos como un aprendizaje. Sabíamos que nos estaban corrigiendo para bien nuestro o para mejorar. Y eso ha cambiado hoy. El niño, el joven es otro. Escucha, ve, lee, mira otras cosas diferentes que te van diciendo esto de muchas cosas que se dicen, de que los derechos y todas estas cosas que a veces están mal interpretadas. La educación, yo aprendí mucho a educarme, a aprender en una cancha de fútbol, en el equipo de mi barrio, con el solo hecho que te digan y que te estructuren un entrenamiento y te digan, no, esto va en este orden, esto va en lo otro. Uno aprende también ahí, de esa forma. No es que uno haga las cosas como uno quiere. Y en eso, Federico, está el tema puntual de pasa en educación. Yo soy profesor, lo veo, mi esposa es profesora, lo veo. Y que en el caso de las escuelas, incluso en los equipos profesionales, tenemos el tema de cómo el apoderado enfrente que su hijo esté en un plantel, y esta exigencia de que tiene que jugar. Sí. Como no entender también que el proceso formativo está presente más allá de lo competitivo o del éxito. Y la falla está presente. El error, el equivocarse es parte del aprendizaje. Y el papá tiene que aprender y saber que el fallar o la corrección no es un fracaso, no es un paso atrás. Al contrario, si uno lo mira y lo ve por el lado positivo, esta vez como el viejo dicho, nunca va a pasar el dicho, preocúpese cuando no le presten atención. No, claro. ¿Por qué así? Porque es parte de la educación y el aprendizaje. Y hoy está, pero como digo, va también de lo que hablábamos recién, el entorno familiar, el saber que el niño está en un lugar donde tiene que aprender. Obviamente que tampoco uno no es ningún burro, como digo yo, de decir, bueno, si no puede haber un profesional que te falte el respeto o que te esté insultando ni nada, no. Pero si te está gritando, te está corrigiendo, uno tiene que absorberlo como tal. Pero también está el entorno que sepa, que aprenda, y que la falla en este deporte y en todos los deportes es en la vida al final. Porque la falla puede estar. Si yo me puedo equivocar en cualquier cosa. El tema es que lo corrija y que lo asuma y que alguien capaz que me diga y lo aprenda. Pero hoy el joven hoy está como muy sensible. Y el papá, la mamá también, el papá, mamá que están muy sensibles y tienen que aprender y acompañar a esos jóvenes para que crezcan. Si al final va a ser la vida de ellos, no va a ser la vida ni del papá ni de la mamá, va a ser la vida de ellos y ellos tienen que crecer para poder enfrentarla de la mejor manera. Entonces ahí cobra sentido la frase de Tavares. Concepto importante del proceso como elemento formativo, Sí. entender que nos vamos y que no siempre va a ser de buena a primera, No. para que la gente que lo vea, y el ejemplo más claro lo tenemos con Felipe Loyola, por ejemplo, que se dio la vuelta larga, está triunfando en Sí. Independiente, Sí. y un montón de futbolistas más que... Muchísimos más. Sí, hay un montón. Pero creo que hoy está todo mucho más sensible. Que no... hoy es el momento que vivimos y ahí tenemos que saber cómo sacarle el mayor provecho. Y no solo en el fútbol, en todos lados. Uno tiene hijos, tiene todo y tiene que ver. Y a veces le cuesta hasta a uno. ¿Cómo hace con un montón de cosas cuando tiene Con hijos? esas variables, claro. Y como antes yo lo enfrentaba de una manera, o a mí me lo enseñaron de una manera. Hoy en día es diferente, pero igual porque haya cambiado no quiere decir que los valores, un montón de cosas de antes, haya que dejarlas y desecharlas, no, al contrario. Federico, cuando hay malos resultados en el fútbol, todo está mal, hay que cambiarlo todo, es un clásico, no solamente el fútbol, un montón de cosas más. Pero particularmente en Chile este fenómeno de cuando aparece la sociedad anónima, ¿no es cierto? Esta eterna mala definición respecto de la NFP con la Federación de Fútbol, el fútbol amateur, todo lo que se quiera.
y cómo se constituyeron las sociedades anónimas para saltar un problema que era real, que era sostener a los clubes económicamente. Sí. Pero no se puede negar que existe una crisis, tanto de confianza en crear la sociedad anónima, como en lo que se invierte, en la formación, en un montón de cosas que son propias del desempeño deportivo. ¿Dónde se ubica la crisis del fútbol chileno? Porque por un lado tuvimos una Copa América, 2 Copa América, ¿no es cierto? Claro, con un dirigente que terminó con dificultades con la justicia por temas, ¿no es cierto?, de corrupción. Pero no se logró sostener el tiempo ni el éxito, a pesar de que el modelo seguía siendo exactamente el mismo. Sí. El dirigente ya no estaba, ¿no es cierto? Sí. ¿Dónde se ubica la crisis del fútbol chileno? ¿Dónde radica particularmente esta crisis? Son muchas cosas juntas. O si, ¿cuál podría ser una posible solución a este problema? Si es que es un solo problema. Yo creo que el fútbol chileno tiene una cabeza que es la NFP y bueno, la federación, que también está en simultáneo, que bueno, uno ve que algunas veces se pone en algún momento topan y siempre hay un desacuerdo, pero bueno, eso ya es muy fino y ya de mi parte hablar sería bastante atrevido, pero creo que la cabeza del fútbol que viene a ser la NFP es la que tiene que poner orden. El desorden del fútbol chileno no corresponde a la sociedad anónima, no corresponde a los clubes deportivos, corresponde a la NFP. Es la que le da seriedad a un torneo, es la NFP. Esa es la única verdad. Después, que se le quiera poner todo encima de la sociedad anónima, todas esas cosas, bueno, lo conversábamos, y la sociedad anónima tiene un costo. Hoy en día el fútbol económicamente ha crecido mucho. Si uno no está bien económicamente no puede prácticamente competir. Y bueno, la sociedad anónima es lo que te da, es eso. Algún costo tenés que cobrar. Obviamente están los hinchas y todo, pero bueno, también está el sostener el club, que siga sobreviviendo, que siga compitiendo. Pero creo que si hay un desorden de lo que es una liga, un campeonato de un país, refiere pura y exclusivamente a la cabeza de esa liga. En este caso es la NFP, que tiene que dar un orden, tiene que dar un camino, un lineamiento de trabajo, una estructura. En lo que me parece es torneos y selecciones chilenas. En eso, Federico, tenemos un peligro, a mi juicio. Aquí hago un juicio, no debería hacerlo, pero lo voy a hacer igual. Es un peligro que son las casas de apuestas. Es un peligro que puede estar ahí dando vueltas, ¿no es cierto? Porque ya tenemos casos de investigación en Brasil, donde un jugador hizo tal jugada para... Sí. Incluso está Vidal está metido en una investigación respecto de eso. Ese éxito rápido, porque hay una forma poco deportiva de conseguir que sea algún éxito y que esté tapado por alguna parte, es una tentación pensando en lo que hablábamos recién de estos futbolistas que están más preocupados de la imagen, por ejemplo, de cierto éxito económico o ciertos reconocimientos, pensando que incluso pueden aparecer personas escrupulosas como, no sé, X representantes de cualquier parte del mundo, porque hay un fenómeno que incluso los argentinos revelaban de una forma muy terrible, diría yo. Hay jugadores que ni siquiera alcanzan a disfrutar porque se les van a los 17, 18 años afuera, sí, pero sin tener ni siquiera un triunfo o un recorrido dado, ¿no es cierto?, en su club deportivo. Sí. Entonces, estos peligros que van desde la casa cuesta, representante del escrupuloso, el exitismo del jugador, el exitismo de la familia. Sí. Tentaciones. Tentaciones. Sí. Esa suma. ¿Tienes tú alguna idea de cómo poder, no digo resolverla, es imposible, pero por lo menos decir, hay un elemento que podríamos tomar en cuenta que es esto? ¿Qué cosa piensas tú que puede ser un elemento de juicio respecto de una solución para ese problema? No sé si una ley, porque Chile piensa que una ley soluciona todo, pero estoy pensando simplemente en una acción que venga incluso de los clubes, desde los clubes. No, yo como te dije antes, hoy en día está todo muy cambiado, muy cambiado. Hay muchas tentaciones para todo, y imagínate para el jugador de fútbol, como dices tú. El jugador de fútbol hoy se encuentra más rápido con la plata que con la gloria. Y esa es una tentación grande. Pero ¿cómo hacemos nosotros para decirle que no vaya en busca de la plata? Está difícil eso. Eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Entonces ahí ya parte desde la base de cómo formamos a nuestros jugadores.
que lo tocamos hace un momento, que hoy en día creo que es más importante, que obviamente es importante la formación técnica, táctica, futbolística, física de un joven, pero hoy en día lo más importante, pienso yo, que está pasando a ser el tema psicológico, el apoyo psicológico para los jóvenes, el que sepan a dónde van, por qué van, cómo van, dónde están, qué pueden conseguir, qué no pueden conseguir. Yo creo que está en eso, en la formación más que nada. Creo que también está bueno mantenerlo de antes, la formación de la persona, del joven, de que va a estudiar, tiene que ir a estudiar, tiene que hacer un montón de cosas, tiene que hacer una vida normal. No porque esté jugando en cadetes de X equipo, ya se lo trate como que prácticamente sea a la altura de los mejores jugadores de Sudamérica o mismo de los clubes nacionales. No, creo que hay un problema, hay un tema para atacar que es desde abajo y no es futbolístico, es un tema mental. Y ese tema mental es coaching deportivo, psicólogos, que en la época de nosotros antes al psicólogo y te decían que estaba... Claro. ¿no? Pero hoy en día se ha abierto como un apoyo, digamos. Se ha abierto una ventana, el fútbol hoy le da mucho más herramientas a los jugadores. Creo que es la forma más lógica, creo yo, porque después los pensamientos, las tentaciones y todo eso ya es decisión de cada uno. Pero hay que preocuparse más de la persona, me parece, de atacar esos aspectos para que mentalmente esté fuerte, para que mentalmente crezca y vaya de la mano con lo deportivo. Ahora hay que ser claro y honesto también de que hay tentaciones que habían hace 40 años que eran distintas a la hora, pero hay tentaciones igual. Igual. Claro. Igual. Digamos, no es que sea una novedad. Ahora no va una tentación. Sí. No, que quizás las tenemos más identificadas porque están más explícitas en los medios de comunicación también. Pues claro. Ese y hay mucho más facilidades también. Claro, creo que antes no había tantas facilidades para las tentaciones. Buen punto eso. Hoy hay más facilidades para la tentación. La tentación está más cerca que lo que estaba antes. Antes era mucho más difícil acceder a las tentaciones. Hoy está muy a la vuelta de la esquina. Y lo otro es que el futbolista como personaje público está más expuesto también. Pues, mucho más expuesto. Y ya le genera, esa exposición también genera otra forma de pensar y ver las cosas. Exacto. Bien, hablando del tema justamente de la gestión del fútbol particular y del deporte. Bueno, sí. Aquí en Chile hay un periodo de elecciones, no vamos a entrar en la parte todavía de las campañas políticas, eso haremos en otro programa más adelante probablemente. Hoy no. Hoy no. Pero sí hay el deporte en general siempre es una banderita para cualquier político en cualquier parte del mundo como elección, el aparecer con alguna propuesta sí. O un cierto relato respecto de eso. ¿Tienes conocimiento de proyectos de fútbol formativo desde el Estado? O sea, sabemos de la inversión del Estado en los estadios, por ejemplo. Sí. Reconocido por todo el mundo que eso es así. De hecho, te comentaba yo creo que en la entrevista que dio Lugano, ¿no es cierto?, a un programa deportivo chileno donde él decía que le había sacado 25 años de ventaja a Uruguay en muchas cosas. De infraestructura, claro, infraestructura, qué sé yo, en eso. ¿Sientes que el Estado tiene sientes y percibes en general tú, más allá del fútbol, o incluyendo el fútbol y el deporte en general, que existe una política pública como explícita respecto a lo que el deporte, a lo que se quiere del deporte en Chile? Creo que hay muchas ganas se sabe que se está, no sé si la palabra es la correcta, en falta con el deporte. Creo que se sabe, pero no sé si se sabe cómo atacarlo y cómo poder llegar a él de mejor manera para que le llegue a toda la gente. Estamos hablando de todo, sí. Porque uno lo ve hasta en los colegios. Lo que se le da al deporte en sí es muy poco. Es muy poco. Entonces, creo que se sabe del problema que hay, pero no sé si se llega de la mejor manera. No sé si están las ideas todavía como poder hacerles llegar a esos niños, a esos jóvenes, el deporte al alcance de la mano, que hay niños que no tienen más que la posibilidad de ir a un recinto municipal. Y en eso, pensando en un análisis como más social, Chile
Chile dio paso, yo diría que en los últimos 20 o 30 años, a entender que el deporte sí es una oportunidad para poder ganarse la vida, aunque sea con un sacrificio tremendo. Sí. Pero pensando en que las universidades, por ejemplo, empezaron a dar más becas por temas deportivos, lo reconocen como un ingreso especial. Sí. Nuestro país se caracterizaba por un trato bastante malo, voy a decirlo así, a los estudiantes que estaban en medicina, por ejemplo, pero eran seleccionados de voleibol de la universidad, bien son los que yo conocí en la Universidad de Concepción, donde, por ejemplo, los profes de ciertas carreras, como que este asunto que usted falte por el entrenamiento, que me piden plazo para una prueba, o Claro. como que no estaba esa disposición a entender que el estudiante que estaba ahí tenía esa posibilidad, porque también es una posibilidad de desarrollo importante incluso para la universidad en ese caso. ¿Conoces de algún proyecto estatal, público, que te haya llamado la atención respecto al tema del deporte? Como algo rescatable o positivo. Y, o sea, no sé si me ha llamado la atención. Yo lo único que puedo hablar es lo cercano. Yo hoy en día estoy trabajando en la Municipalidad de Rancagua. Me invitaron para un proyecto. Bueno, cambió todo. La Corporación de Deportes es otra, entró gente nueva y yo veo que están haciendo las cosas muy seriamente. No quiere decir que sea ni mejor ni peor. Yo no puedo hablar porque es la primera vez que trabajo con la municipalidad. Pero lo encuentro que es muy serio, con mucha fiscalización, con mucho espacio, con muchas comodidades, que no solo para los niños, sino para los profes también. Pero es lo único que puedo hablar de lo que me ha tocado. Sí me ha tocado, y uno sabe de andar por diferentes lugares también, que también a veces hay muchas limitaciones en el tema de espacio, hasta de situaciones económicas para los mismos profes. Como que y no se le toma realmente la importancia de lo que realmente un profe de cualquier deporte le entrega a un niño y lo que recibe un niño. Que a veces lo que va a recibir un niño no tiene ningún tipo de costo, si es invalorable lo que puede recibir un niño, que también va de la mano de tener buenos profesionales. Pero yo lo que encuentro en este momento, que lo puedo hablar, que estoy en la municipalidad y encuentro que hay un orden, hay un trabajo serio. Vengo hace un momento de hacer una premiación en un torneo escolar de fútbol que se realizó, muy lindo, y uno ve como cosas nuevas, no sé si nuevas, pero cosas que van abriendo nuevos espacios en diferentes lugares, en diferentes actividades, y eso son cosas que van llamando la atención. Pensando en eso y la respuesta que dimos anteriormente respecto al tema de la formación. Eres formador de arquero en este momento, entrenador de arquero, digamos, ¿no es cierto? En los Higgins en el primer equipo. Sí, preparador. Sí. Preparador, ya. Sí. Juguemos los conceptos que tiene que jugar. Preparador. Y has trabajado en otros equipos también. Sí. Ya. Entonces, mira, pensando en eso, ¿tú sientes que en los clubes, en lo que has estado, por ejemplo, en lo que has conocido acá, hay un perfil formador en las cadetes, en las juveniles y los preparadores que tú has conocido en arquero, o en el puesto que sea, ¿no es cierto? Que sea algún específico? ¿Sientes que hay buenos profesionales, buenos formadores, o tenemos alguna carencia respecto a eso? Yo creo que hay muchísimos profesionales, muchísimos, porque hoy en día está muy a la mano capacitaciones, online, presenciales, todo lo que quiera. Yo creo que donde a veces se pierde un poquito es en el concepto. ¿Hacia dónde vamos? Creo que hoy está mucho a la mano ver cosas de Europa, de un montón de lados, y creo que a veces se deja de lado lo que es Sudamérica. Nos equivocamos en eso, me parece. Como que nosotros, es como cuando vino Cristóbal Colón y nos trajo los espejitos y todo eso, como que todavía seguimos creyendo en eso. Como que todo lo bueno y lo mejor está en Europa, y en Sudamérica, ¿cómo? Entonces, ¿por qué vienen a buscarnos acá? Entonces, como que a veces siento yo que tanta información vamos dejando de lado lo nuestro, queriendo adquirir todo lo de afuera y prácticamente borrando lo nuestro, cuando nosotros deberíamos potenciar lo nuestro. Si nosotros tenemos la materia prima, en este caso en el fútbol, la tenemos nosotros. Ahora en este momento, no sé, pero hace una eliminatoria, 2 eliminatorias, teníamos un Bravo
del top, Ospina, top, Muslera, top, Alison Becker, top, y son de acá, pero primero tuvieron que prepararse, hubo un entrenador que lo formó, sudamericano, y lo trabajó como un arquero sudamericano, lo proyectó, jugó en un equipo sudamericano, demostró que podía tener una carrera buena y vinieron a buscarlo de Europa. Nosotros queremos como acelerar eso y queremos formar un jugador europeo con cualidades europeas y nos olvidamos que tenemos la materia prima en Sudamérica, lo mejor, y ellos cada vez vienen más temprano a buscar a ese jugador, pero vienen a buscar el jugador sudamericano y después ellos lo potencian con lo que ellos necesitan. Pero nosotros a veces siento que hay muchos profesionales con grandes capacitaciones, todo lo que, pero a veces nos olvidamos que nosotros tenemos mucha materia prima y somos sudamericanos, sí, pero tenemos que cuidar nuestro producto. Y en eso, pensando específicamente en el puesto de arquero, Sí. ¿sientes que los clubes chilenos se preocupan de la preparación de los arqueros en los primeros equipos? Hay una atención especial para decir, necesitamos buenos arqueros, por lo tanto, es importante tener un preparador de arqueros en el primer equipo. Yo creo que no. Una deuda esa, entonces. Sí. Queremos tener los arqueros que supuestamente, como son los mejores, los tiene Europa, pero no queremos, a ver cómo te puedo decir, capaz no es la palabra porque se puede malinterpretar. No queremos hacer la inversión que necesita De acuerdo. el área. No, pero está bien ocupada la palabra. No queremos hacer o la inversión. A veces preferimos no hacer la inversión, pero entonces yo siento como que en algún momento se discrimina el área, que es un área que tiene incluido lo físico, lo técnico, lo táctico e inclusive lo psicológico, en una sola persona. No está distribuida como en un cuerpo técnico que tiene ayudante 1, ayudante 2 o ayudante 1, preparador físico, analista. Están todas distribuidas las áreas. En esto están todas juntas, en una sola persona. Entonces, el enfoque es otro, el trabajo es otro y es mucho más individualizado y aparte es también se mira con otros ojos. Que es lo que ha hecho, eso sí hay que darle la mano, que Europa lo tiene muy bien, porque tienen cuerpos y áreas de entrenamiento de arquero con no solo un entrenador de arquero, con 2 entrenadores de arquero, con 3 entrenadores de arquero, que se dividen las tareas y trabajan en lo físico, en lo técnico, en lo táctico. Entonces, queremos ir avanzando, llegar a eso nosotros, pero como dejando de lado, no, pero trabajemos como... Eso, por ejemplo, en eso que mencionas tú, entonces yo puedo asumir inmediatamente, como lo conversamos recién, de que aparte de esa inversión, también es importante tener psicólogos deportivos en los clubes. Totalmente. Tanto en la formación como en el profesional. Y en el profesional más todavía. Porque lo hablamos hace un momento, la exposición que tiene hoy un jugador de fútbol es tremenda. Es tremenda. Y el jugador de fútbol no se priva de eso porque es una nueva generación que están acostumbrados a estar expuestos, o muchas veces ver a otros expuestos, pero hoy en día están ellos expuestos y tienen que absorber muchas cosas. Y muchas veces sabemos que, si vamos a las redes sociales, hay gente que prácticamente está en las redes sociales solo para hacer comentarios negativos. Y es un muchacho que no esté preparado. La exigencia es mucha. Y hoy en día el jugador de fútbol tiene que estar muchísimo más preparado mentalmente, no solo físicamente, ni técnicamente, ni tácticamente. Mentalmente tiene que estar muy preparado porque hoy hay muchísima información también. El jugador de fútbol hoy tiene muchísima información. Muchísima información, videos, videos personalizados, individuales, de tareas para el fin de semana. No tiene una tarea para el fin de semana. No solo cuando le viene la pelota y no, vos tenés que dársela al de tu equipo, no. Tiene tareas técnicas, tácticas. Entonces necesita una preparación mental. Entonces yo creo que, y lo hablamos y llegamos a primera división. Yo creo que igual que la formación, la primera división, hay áreas que tienen que atacarla. Y no verlas como, digo yo, como un fantasma. Hay áreas que se ven como fantasmas, como diciendo, no. Y son áreas que hay que tenerlas. Porque si queremos potenciar a nuestros jóvenes, a nuestros muchachos, para que tengan buen nivel, hay que prepararlo de todos lados. Pensando en eso, una institución
como el caso de O'Higgins o cualquier club deportivo, es capaz, pues pensando justamente en esta idea de recoger experiencias de lo que tenemos. No sé, pues yo siempre me he pensado si alguna vez en la NFP se le habrá ocurrido al equipo técnico de la selección llevar jugadores como Caselli, Zamorano, el Pato Yáñez, Osben, Elías Figueroa a conversar con los más chicos. No en base a que le den consejos, como uno siempre piensa, sino que en términos de experiencia, en términos de consejos, en términos formativos. Porque ahí probablemente, ante estas sensaciones de las que hablábamos recién, ¿no es cierto? Sí. Que son un tema, quizás la voz de la experiencia de quien está identificado con un club, con la selección, podría ser un aporte en eso. Como que nosotros en Chile tenemos un problema con ese reconocimiento. Cuando tú me hablabas delante de este fenómeno de que Europa, que por supuesto es un tema, sí, y como que no le damos importancia a esta gestión del conocimiento de los que estuvieron antes y con las experiencias que han tenido, pueden ser un aporte formativo para los más jóvenes. ¿Crees tú que es importante eso? Sí, pero lo tiene que asumir el club. Por supuesto. Bueno, uno no puede llevar a una persona, por más referente que sea, no, y que haya ganado todo, y llevarlo para que le dé una charla a los jóvenes y se va para la casa. Claro. Vos tenés que darle la importancia que él necesita, esa figura como Caselli, como Elías Figueroa, como ahora se retiró Bravo, ahora, esas personas que tengan el respaldo de un club. Yo quiero que vos seas la cara visible en esta área, con mi respaldo, y que manejemos un área, porque eso es lo que ve el jugador. Es diferente a que vea una persona que jugó al fútbol, que fue profesional, y lo vea que viene a conversar con nosotros. No, tiene que ser permanente, ¿no? Claro. Sí, pues, entonces es darle a ese, si vos lo valorás tanto como ex jugador, como profesional, como la gran carrera que hizo, darle realmente el espacio para que él pueda desarrollar. Claro. O que yo como jugador lo vea, que fue una gran persona, es una gran persona, fue un gran jugador, exitoso, todo lo que es, y es una referencia del club. Es una persona a seguir el camino de él porque está con nosotros. Pensando en el elemento formativo todavía. Sí. Aquí hay mitos en Chile que son, y como realidades asumidas en nuestro país, hay dos. Una de ellas es que cuando las cosas están muy cómodas, la gente no se exige, y lo tiene todo. ¿Ya? Esa crítica se le ha hecho a O'Higgins respecto al monasterio, por ejemplo. ¿Ya? Y también que los futbolistas chilenos son indisciplinados por naturaleza. De hecho, Basualdo no estuvo acá dirigiendo a la U, después se pegó una frase, pero que fue radical. Son todos curados, son todos borrachos. Esa fue la afirmación que se pegó después que se fue de aquí de Chile. ¿Tienes tú esa visión tan dramática, tan crítica? ¿Se da de esta forma? ¿Somos quedados, cuando tenemos todo medio cómodo, nos quedamos ahí, no nos exigimos al máximo? ¿O esta cuestión de que el desorden está ahí, ya está el desorden instalado y no somos disciplinados para nada? Esa es ¿se comparte esa visión en algunas cosas? Yo creo que el futbolista chileno es muy bueno, pero no sé si es tan autoexigente. Le falta autoexigencia al mismo. No metamos a todo en la bolsa. No, por supuesto. Claro. Estamos hablando de un general y todo, porque hay muchachos que son más le dan el 110 para esta carrera y todo, pero en sí, porque son características también de país. Exacto. No se da porque sí, no, parte porque de una cultura, cada país tiene una característica y por lo general siempre se refleja en lo que es el deporte más importante, el fútbol o en la selección. Entonces yo creo que el futbolista chileno le falta más autoexigencia. El futbolista chileno, como te dije antes, es muy bueno, pero le cuesta, tiene un proceso como un poquito más de maduración más tardía. Le cuesta un poquito más tomar eso y decir, si soy profesional, yo quiero ser profesional, tengo que ser profesional 24/7, todo. Que no quiero decir tampoco que sea un desordenado ni un borracho, porque eso ha pasado siempre, ha pasado en todos lados. Sí. No es la característica de un solo lugar. Lo que sí ha cambiado son los tiempos, de cómo van creciendo y van mejorando las generaciones, pero no lo siento como al extremo de decir son todos curados, son todos borrachos, no creo. No de hecho, no tendríamos el éxito que han tenido. Lo que sí, el chileno es mucho más familiero, hay que sobarle el lomo un poquito más, porque son características y ADN del chileno en sí. Esa fue la eterna discusión entre... Y quiera o no, es el ADN de una sociedad. Es así. Toda la sociedad y cada uno que trabaja a un país tiene que saber el ADN de esa sociedad
de cómo se maneja, porque también está reflejado en el fútbol. No puede ir a un lugar y querer romper todo y decir, no, esto es así, así, así. No, porque siempre va a generar rechazo. Pero todos tenemos un ADN. Y que ese fue el quiebre que provocó, por ejemplo, cuando se fue Salah de Colo-Colo y llegó Josic, porque Josic no era justamente de los más cariñosos. Claro. Y eso provocó... Sería interesante conocer ese fenómeno ahí en Colo-Colo, porque Salah era los que, amigo del jugador, y lo escuchaba, como si fueran todos hijos, pero Josic no. Lo más probable es que haya encontrado el punto justo. Yo no creo que un entrenador sea o muy duro o muy blando. No creo. Pero en eso Josic, por ejemplo, tenía la ayuda de Marcelo Bielsa, que era el preparador físico. Pero sí, claro, encontrar el punto justo cuando apretar la tuerca, darle una rosca o cuando aflojarla. Ahí es encontrar, pero no creo que con el látigo... Pero eso habla también de la capacidad del técnico. Totalmente, y que lo vi la otra vez en una entrevista que se me va ahora de un técnico muy exitoso, que hoy, Valdano creo que fue, un exjugador muy reconocido a nivel mundial, y él dijo que el técnico hoy tiene que ser más psicólogo que entrenador de fútbol. Tiene que estar más capacitado psicológicamente para trabajar las capacidades blandas, el ida y vuelta con el jugador, un montón de cosas. Y pasa a todo nivel. El saber manejar que si vamos más a la antigua, el Pelao Acosta era él sabía manejar lo que era un vestuario, en los estados de ánimo de los vestuarios. Él sabía cómo manejarlo, cuándo apretar, y eso es lo que hoy dicen que es psicológico, que es un tipo muy preparado y cosas. Es tener el termómetro y saber manejar un vestuario. Y cómo entrarle, cómo llegarle al jugador, cómo convencerlo, como un montón de cosas. Al final siempre se hizo lo mismo, nada más que hoy hay un montón de palabras más lindas, de diferentes cosas, pero no, por eso, y hoy lo hablamos al principio, lo de antes no hay que desecharlo. Hay que saber dónde ponerlo y para acoplarlo con lo de ahora, para ir caminando. No es que no... Chao. Es que lo mencionaste, recordé este tema de la maduración tardía. A raíz de una relación que hizo el Pato Almazán, de una sub-19, sub-18 que le fue mal, entonces dijo estos niños y hubo gente que se indignó con eso, son niños ya, hay que... Claro, pero eso pasa en el fútbol chileno también por el filtro que tiene el fútbol chileno. Claro. El filtro de la formativa hace que automáticamente, inconscientemente, los técnicos, todas esas cosas, sientan y dejen que el jugador esté grande o esté más grande y lo esperen más. Los filtros están muy altos. Yo puedo hablar de Uruguay porque en Uruguay, con las limitaciones que tenemos nosotros para trabajar y de infraestructura y todo, los filtros son mucho más rígidos. Perfecto. Entonces los filtros hay que romperlos desde abajo, ya hay que empezar a romperlos rápido para pasar los filtros, porque es así. Entonces el jugador va madurando más rápido también. Ya va a ser una estrategia. Exacto. Ahorita, claro. Exacto. Federico, tema hipersensible para los chilenos en estos momentos. Ricardo Gareca en la selección chilena. Yo sí, más que sensible, un tema casi ya terrible. Como un verdadero chileno ya casi asentado en nuestro país por tanto tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu análisis de ese proceso de Ricardo Gareca? Un profesional que venía con grandes antecedentes, con una selección que hacía muchísimos años a nivel mundial, lo logró, lo hizo competir a nivel Sudamérica, a nivel mundial, pero que llegó a Chile con la misma ilusión y no se encontró con la misma materia prima, ni con la materia prima que cree Chile que tener. Él no está. ¿Hubo ahí desconocimiento o mucha fe de parte de él? Yo creo que como gran profesional, mucha fe. Y también Chile es una muy buena tentación para cualquier entrenador. Claro. Porque por lo que hablábamos recién, la generación dorada, lo que hizo, entonces está todavía en la retina, la gente está bien posicionada en el ambiente futbolero. Y yo creo que la sorpresa para él es haberse encontrado no con la materia prima que él necesitaba o creía que iba a tener
para este proceso? Vamos a un tema re complicado, pero re complicado porque no es precisamente el fútbol, sino que es la forma de las voces que hablan de fútbol, que es la prensa. Sí. La prensa llamada deportiva o la prensa, no sé cómo llamarle, pero es prensa especializada en fútbol, que ni eso, estimados televidentes, después les voy a explicar alguna vez qué es lo que me provoca eso. Ese no es el punto en esta entrevista. La prensa chilena es criticada, muy criticada. La actual prensa o la que tiene más visibilidad, ¿no es cierto?, en los medios. Así bien críticamente y muy honestamente, ¿cómo analizas el papel de nuestra prensa chilena respecto al fútbol como el deporte que es? Yo creo que el periodista en sí, por algunos momentos deja de ser periodista deportivo y malgasta muchos momentos, muchos comentarios en temas que no son deportivos. O sea, no tenemos programas de análisis deportivo. Más donde ahí ya entra la capacidad, la preparación, un montón de cosas. A veces se pierden mucho tiempo en temas vagos, temas que no suman, que no analizan nada futbolísticamente, que suman en las sensaciones, en las temperaturas, en diferentes cosas, menos en lo real, que es el análisis futbolístico. Ahí es donde creo que está el tema. Haciendo un link rápido al lado, ¿te parece bien la presencia de futbolistas en paneles de análisis de fútbol que no hacen análisis futbolístico? No. Y a veces da hasta bastante picazón. Haber estado adentro de una cancha, saber lo que cuesta adentro de una cancha, que no es ir a patear una pelota como muchos a veces comentan, que no sabe todo lo que cuesta, lo que sacrifica, no, porque cuando uno busca un sueño no hace sacrificio, sino que las cosas que hace, lo que duele, el no hacerlo bien, y a veces encontrarse con ex profesionales o que hacen comentarios muy vagos y muy por encima, y a veces mucho populismo, como se dice. Y eso es lo que más te duele, que hay gente que a veces no tiene necesidad y lo hace por populismo nada más. Que bueno, sabrán, tampoco uno nunca sabe por qué lo hacen o por qué, pero bueno, yo creo que a veces es lo que más molestar, ¿no? Pero duele porque es como todo profesional de cualquier actividad. Solo el profesional que realiza la actividad sabe lo que cuestan las cosas. Y que un mismo colega hable tan vagamente a veces, muchas veces, de situaciones y hasta a veces menospreciando, esas son las cosas que más duele desde mi lado como ex jugador de fútbol o ex profesional, ¿no? Porque ahora me gustaría también que nosotros, porque muchas veces nosotros de este lado reclamamos que hay gente que, la típica, no juega al fútbol y prácticamente no puede. No. Si al contrario. Entonces vos, como si vos querés ser periodista, tenés que prepararte. Si vos te preparaste para ser jugador de fútbol, ahora preparate para ser periodista. Y si sos capacitado lo vas a poder hacer. Como lo ha hecho como hay muchos técnicos que no han podido jugar al fútbol por X motivo, pero se han preparado. Y han demostrado y demuestran que están capacitados para hacerlo. Entonces vos cuando tenés que prepararte también. Pero a veces, bueno, cuesta mucho y a veces uno termina ya como aburriéndose y mirando para el costado o no dando importancia, pero son las cosas que más le puede molestar a un profesional y le puede doler hoy en día a un jugador de fútbol. O en este caso porque estamos hablando de fútbol, ¿no? Hablamos hace un rato respecto a relación futbolista-técnico, ¿no es cierto? De justo medio respecto al comportamiento, a apretar la clavija, cuando soltarle, todo eso. Existe un fenómeno en el fútbol en general, ¿no es cierto? Donde, no sé si particularmente en Sudamérica, en otras partes del mundo existirá, pero este mito de que al técnico los jugadores le hacen la cama. Y se puso una distancia, entonces por algún motivo, conflicto, lo que sea,
prácticamente hay un acuerdo, un plantel completo para hacerle la cama al técnico, lo que significa dejarse perder o no hacer las cosas con mucho esfuerzo y todo. ¿Eso existe? Yo de lo que me tocó a mí nunca lo vi, nunca lo viví, pero a ver, vamos a aclararlo porque todos van a decir, oh, lo que dicen todos. No me tocó, la forma que tengo yo y la forma que me mostraron y me enseñaron, no. Lo que sí he visto, para mí un jugador no puede hacer una cama a un técnico porque está jugando en contra de uno mismo. Lo que sí un jugador puede perder, el técnico puede perder crédito con un jugador por diferentes circunstancias. El jugador, entre comillas, si vamos a utilizar una palabra, se desenamora. Pierde ese vínculo con el técnico, entonces empieza a ser, no empieza a esforzarse o como digo, pero es como una desconexión que se puede dar. Por eso los equipos caen en un pozo, dejan de ganar y todo, pero ya hay algo que pasa. Pero no, después que uno le haga una cama a un técnico, no sé. Hoy, a mí no me entra en la cabeza, por lo menos. Pero que hay, como decís vos, toda la gente vos escuchás y decís, no, a este, a aquel. Pero si te digo yo, te miento porque yo no lo he visto y no. Pero sí, escucho por todos lados. Miles de historias. Pero lo que sí puede ser relacionado a eso, es que el técnico pierda conexión con el grupo o con el jugador y ahí se empiecen a producir baja en el rendimiento, un montón de cosas. Nos quedan tres espacios de preguntas. Vienen las tres más. Nos duende aquí. Pero ¿y las que pasaron eran todas suavecitas? No, esa es la conversación con un vino con una cerveza, no eran suavecitas. No, las que vienen ahora, no, pero que tienen que ver con la realidad del club de O'Higgins actualmente. Sí. ¿Cómo analiza el cambio de dueño de O'Higgins de Rancagua? Porque O'Higgins pertenecía a una familia chilena, digamos, muy, y yo diría que le trajo a Rancagua la alegría de haber sido campeón primera vez, de haber ganado la Supercopa. O sea, hay buena sensación, O'Higgins casi sale campeón después con Arán. De vuelta, sí. ¿No es cierto? ¿Alguna expectativa respecto al cambio? Y en estos cambios uno siempre tiene expectativas positivas. Ya. Porque, a ver, si se produce el cambio primero es porque el club tenía una necesidad. Si no, en este caso el club, la familia Humor no lo pone en la venta. Había una necesidad y lo dejaron bien en claro. Ricardo lo dejó muy bien en claro y había una necesidad. Vienen capitales nuevos, si se puede hablar de la nueva forma que se habla, gente nueva, gente que ya está en otros lados trabajando en otros equipos de fútbol, y bueno, también está la tranquilidad de que don Ricardo también lo dijo siempre, que él quería que O'Higgins tuviera gente de atrás que no dejara perder la identidad del club. Que lo cuidara. Creo que O'Higgins también es un club que solo no se va a dejar descuidar porque tiene gente muy seguidora, gente que cuando se pone fanática. Creo que no se va a dejar también, no es un club que se va a dejar. Que se va a descuidar, digamos. Exacto, ni que lo descuiden tampoco va a dejar. Pero creo que es un cambio que lo necesitaba porque necesitaba un aire nuevo y lo que hoy estamos todos ahí adentro, estamos con la ansiedad y con las mejores perspectivas de que, bueno, como yo vine a principio de año para buscar la posibilidad de revertir estos últimos años un poco negativos. Y bueno, y seguimos con la misma ilusión y con esta gente nueva que también viene con aires nuevos, con ideas nuevas. Para poder potenciar más a O'Higgins. Vamos a la pregunta que los exfutbolistas odian, pero la vamos a hacer igual, porque parte de los duendes aquí se pusieron duros, pero está bien. Considerando que las crisis son oportunidades, y ante la actual situación de la selección chilena, mira la preguntita que se nos ocurrió a los duendes, esto no es culpa mía, pero yo lo hubiese hecho en todo caso. ¿Cuáles son los tres arqueros que a juicio de Federico Oldoyen merecen una oportunidad en el próximo proceso de La Roja? Llevo un listado.
con pinza, pero muy bueno. Yo aquí felicito a nuestro duende particularmente porque dice, Gabriel Arias, que ya ha estado, ¿no es cierto? Brian Cortés, Gabriel Castellón, Diego Sánchez, Lawrence Vigorú, Vicente Reyes, que está en el Norwich, y Omar Carabalí. De este listado, 3 que tú creas que deben estar en el proceso de la selección siguiente. Carabalí, Reyes, Cortés. Brian Cortés, Vicente Reyes y Carabalí. Salió jugando extraordinario. Es que por lo general la gente no nombra, es como que se quedan ahí, pero está bien, ¿no? Después podemos discutir si Brian Cortés, pero. No, está bien. Sí. Y por último, esta sección que le ha sacado muchos problemas a todos los entrevistados. Esta es la parte más compleja de la entrevista, Félix. Pero y si las otras son hace papaya, 20 minutos que venimos con las complejas. Estas son las más complejas. Porque esta es una sección creada por los duendes de este programa que se llama Por mis gustos me conoceréis. Opa. No, que esta pregunta por los arqueros no es nada comparado con lo que era ahora. Pero bueno, estas son preguntas de respuesta corta donde tú tienes que elegir una alternativa Precisa. y una justificación breve si usted quiere hacerlo. ¿Inviernista o veranista? Inviernista. Chao. ¿Alguna justificación? ¿No? No. No. Es nomás. Como tiene que ser. Tienes que elegir Marcelo Bielsa o Jorge Sampaoli. Bielsa. Futbolista chileno que más admiras. Elías Figueroa. Peñarol. Afloró inmediatamente. En el Pues sí. 11 ideal del siglo XX. Sí, exacto, 11 ideal del siglo XX. Es más, esto como anécdota. Cuando yo llegué a Chile, llegué hasta casi pelearme cuando me dijeron que Elías Figueroa era chileno. Porque estaba convencido, pero convencido que era nuestro. Porque lo tenía tan en la retina como hincha de Peñarol, de lo que había dejado en Peñarol, y él fue uno de los mejores Peñarol de la historia, campeón de América y del mundo. Le ganó al Santos. Entre otros jugadores que... Claro, le gana la final al Real Madrid, claro. Cuando era ida y vuelta. Le gana a Montevideo y era en el Bernabéu, 66, y él va después, y yo lo tenía y llegué a ese punto. Por eso... Bueno, Gerardo Peluso en una entrevista cuando le preguntaron por qué el diario francés no lo puso en el 11 mejor a Figueroa, dijo que eso no sabe nada de fútbol. Corte rápido nomás. Ya, muy bien. ¿Cantante favorito? Cantante favorito. ¿No? No hay cantante. No. Ya. ¿Película favorita? Menos. No hay ni cantante ni... ¿Cat lover, gato lover o perro lover? Opa. Esa está difícil, ¿eh? Esta es más difícil que el arquero y la otra que hemos conversado. Y por masculino, un perro lover. Perro lovers. ¿Plato de comida chilena favorito? Plato de comida chilena favorito. De comida chilena, pastel de choclo. Arquero que más te inspiró y es referente en tu carrera. Uno solo puede ser... ¿Lo puedo partir en dos etapas? Juegue nomás. ¿Cuál? En un principio de niño, Tafarel. Tafarel. Tafarel, mira sí. Tú. Y después, cuando ya mi carrera ya se asocia más a Peñarol y ya como joven, y uno se asocia mucho más con la historia de Peñarol, la de Ladislao Mazurkiewicz. Bueno, de hecho, uno de mis 5 hijos se llama Mateo Ladislao. Jugó en Chile, ¿saben ustedes? Jugó en Chile.
¿Sabía usted o no? ¿Los duendes sabían ese dato? Mejor arquero de Inglaterra 66, con 20 años. Mejor arquero del mundial. Vamos a buscar la tarea a los duendes para que sepan dónde jugó a sus tiempos. Campeón de América y del mundo con Peñarol. Sándwich favorito. Esta es más difícil que los arqueros. Sándwich favorito. Barros Luco. ¿Qué picada de comida en Rengo recomendarías? Aprovechando que hay tantas nuevas en Rengo ahora, pero... Oh, está lleno. Ah, ya, sí. Bisquet, Bisquer está lleno. ¿ves? Se lo conoce. ¿Saben tampoco de salir a comer? No tenemos una... No tengo. Ya. Hay una pizza muy buena, una cervecería. La voy a recomendar. Hay una que no está aquí, pero la puedo hacer, duendes, ¿o no? ¿Sí? Porque con esta complicamos a todos los invitados que llegan, entonces que no esté presente acá me causa un problema a mí. Si es que existe amor platónico, ¿hay algún amor platónico? ¿Actriz? ¿Cantante? ¿Quiere volver a la casa? No nos va a responder esta pregunta. Demi Moore. Demi Moore. Uno de los pocos que ha respondido esta pregunta. Le va a costar caro, pero respondió la pregunta. Federico, te damos las gracias por participar con nosotros hoy día. Te dejamos la cámara disponible si quieres mandar un mensaje a nuestros televidentes ahí presentes. Así que la cámara para usted, un mensaje si quiere decirle a ellos. Bueno, saludo a todos, pero más que mensaje a ellos, agradecerle a ustedes por el espacio, por el momento. Muchísimas gracias, me sentí muy cómodo y bueno, esperemos que se pueda sacar algo positivo de esta entrevista, de este momento. Muchísimas gracias a todos. Muchachos, el aplauso nosotros para nuestro invitado. Y nosotros los dejamos, como siempre, cordialmente invitados a que sigan el podcast de Estación O'Higgins. Nos vemos.